Bendiciones para todos, querida familia, sean muy bienvenidos a este tiempo de oración, de ayuno y este cierre de estos 3 días de ayuno de consagración del segundo semestre del año, en donde hemos estado clamando humildemente a nuestro Señor para que su bendición, su eterno cuidado esté siempre sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestros asuntos. Así que sean todos muy bienvenidos a este espacio. A continuación, les dejo entonces con un tiempo de reflexión de la palabra de Dios y un tiempo de oración para cerrar y terminar nuestros 3 días de ayuno. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos. Para todos y cada uno de ustedes. Llegamos al cierre de nuestro ayuno, el cierre de este tiempo que denominamos ayuno de consagración. Consagración a Dios para lo que queda del segundo semestre. Y consagrar tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con dedicar exclusivamente nuestra vida a Dios. Decirle a Dios, tú eres todo de nosotros, nuestra vida depende de ti. Pero vamos a hablar un poquitito, haciendo un poco el cierre, a la importancia del ayuno. ¿Qué es lo que hace tan especial el ayuno? Y por sobre todas las cosas, el ayuno que verdaderamente debemos buscar y verdaderamente debe anhelar nuestro corazón cada vez que nosotros ayunamos. Entonces, quiero compartir con ustedes el ayuno, el ayuno que verdaderamente da poder, un ayuno que nos da poder, porque el ayuno es una herramienta fundamental para nosotros los cristianos, ¿cierto? Es una herramienta muy poderosa que Dios a nosotros nos brinda, que Dios a nosotros nos da. Esdras 8:23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Está hablando Esdras en una situación, en un contexto de la historia del pueblo de Israel, donde la labor que debía iniciar después del exilio era mucho y el pueblo debía entonces buscar la santificación. Es interesante cuando se lee el libro de Esdras, cuando se lee el libro de Nehemías, cuando ellos en oración y en ayuno empiezan a quitar de su vida todo aquello que realmente no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace el ayuno. Y Esdras dice, pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio, porque a través de ese ayuno que hace el pueblo de Israel después del exilio, Dios empieza a bendecir su pueblo. Y por eso es tan importante para nosotros el ayuno. Visto esta frase que me parece bien interesante, porque hoy en día nosotros tenemos que entender que cuando nosotros ayunamos, tenemos una fuerza espiritual que proviene del Padre, que proviene del Hijo, a través de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos entonces seguir adelante en este tiempo, en esta vida. Y esta frase dice, ¿quieres tener buena salud espiritual? Entonces consume mucha Biblia, ayuno y oración. Es decir, si realmente queremos ser cristianos espiritualmente sanos, necesariamente necesitamos estas tres cosas: Biblia, oración y ayuno. ¿Por qué? Porque van absolutamente de la mano. Por eso es tan importante el ayuno. Y podemos decir que el ayuno es el arma o una de las armas más poderosas que los cristianos podemos utilizar, que está a nuestra disposición, junto con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y junto con el escudo de la fe. Son armas espirituales muy poderosas que están a nuestro alcance, pero sin embargo, muchas veces no la utilizamos o la utilizamos mal o no sabemos utilizarla, ya sea porque desconocemos realmente el alcance de la fuerza espiritual del ayuno o simplemente porque no nos interesa mucho utilizarla, porque muchas veces también tenemos conceptos equivocados acerca del ayuno.
Y en la palabra de Dios nosotros encontramos varios contextos sobre el ayuno, varios contextos sobre el ayuno. Y la palabra de Dios nos amplía mucho al respecto de lo que es el ayuno. La Biblia nos habla, por ejemplo, del ayuno que agrada a Dios. Lo podemos encontrar en Isaías 58. El mismo Jesús nos da ejemplo de eso. Mi esposa hablaba en estos días acerca del ayuno, del novio, de la pregunta que lo hacían los fariseos, inclusive de por qué no ayunaban. Nos habla del ayuno que agrada a Dios. También nos habla del ayuno que no agrada a Dios, porque también encontramos en la Biblia muchas situaciones en que Dios le reclama a su pueblo que la intención por la cual estaban ayunando no era la correcta, no era la indicada. Entonces encontramos el ayuno que agrada a Dios, encontramos el ayuno que no agrada a Dios, encontramos en la palabra de Dios cómo ayunar, ¿cierto? ¿Cómo debe ser ese ayuno? Encontramos en el Nuevo Testamento, el Señor le dice, no sean como los hipócritas que cuando ayunan se visten de silicio, alargan sus caras. Estoy parafraseando un poco lo que dice la palabra de Dios. Dice, no, ustedes cuando ayunen, vístanse bien, dice el Señor, pongan su mejor cara, no estén tristes, que nadie sepa realmente que ustedes están ayunando, porque lo que ustedes hacen en secreto, su Padre lo recompensa en público. Está hablando el Señor Jesús acerca de cómo ayunar. En la palabra de Dios también encontramos los momentos en los cuales muchos personajes de la Biblia ayunaron, o el pueblo de Dios también ayunó, la iglesia también ayunó, ¿cierto? ¿En qué momento también debemos ayunar? Eso también lo encontramos en la palabra de Dios para tomar una decisión importante. Por ejemplo, la iglesia cuando ayunaba, ¿cierto? Para designar a una persona, o a un misionero. La iglesia ayunó y oró para designar a Pablo y Bernabé. La iglesia ayunó y oró. Israel, como veíamos en el contexto de Edra, ayunó y oró buscando una dirección, un consejo de Dios. Y en la Biblia también encontramos ayunos que son de arrepentimiento genuino. Encontramos también el caso de Josafat cuando ayunó ante una amenaza, el caso de Esther, que lo vamos a mirar también, ante una situación de peligro, también buscando el rostro de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos amplía mucho el contexto y el contexto del ayuno, de cómo hacerlo, de cómo buscar al Señor. Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos hablar acerca del ayuno, de su importancia, pero hoy quiero concentrarme en dos cosas, ¿cierto? En dos cosas vamos a concentrarnos en este cierre de ayuno. Recordemos que el ayuno lo llamamos ayuno de consagración. ¿Cómo debemos ayunar? O la pregunta es, ¿qué buscamos al ayunar? Y la segunda es, ¿por qué los cristianos debemos ayunar? Esas son dos interrogantes que nos tienen que quedar bien claros para tener un panorama amplio y de acuerdo a la perspectiva de Dios, de acuerdo del ayuno. Entonces, ¿qué buscamos al ayunar? La primera pregunta. ¿Y por qué nosotros los cristianos debemos ayunar? Muchas veces nosotros queremos ver que Dios mueva su mano a favor nuestro. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios intervenga en nuestra causa y que nos haga justicia. Queremos, por ejemplo, que Dios abra puertas en nuestra vida, pero muchas veces ignoramos ciertos detalles que pasan desapercibidos en nuestra vida por una perspectiva que tenemos acerca del ayuno. Y nosotros siempre debemos entender que lo que Dios mira es la intención del corazón. Siempre Dios va a mirar la intención con las cuales nosotros hacemos las cosas. Y uno de los reclamos o una de las amonestaciones que el Señor tiene con su pueblo
acerca del ayuno es que justamente muchas veces el pueblo de Israel ayunaba buscando su propio beneficio, buscando muchas veces satisfacer, ¿cierto?, su necesidad, e ignoraba muchas veces lo que Dios había establecido con respecto al ayuno. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Isaías 58, del 2 al 3, encontramos un pasaje bien interesante. Y ese es el reclamo de Dios. Porque el pueblo está diciendo por qué Dios no estaba respondiendo. Si usted lee el contexto, el pueblo hace un reclamo a Dios, el pueblo de Israel hace un reclamo a Dios y le dice por qué Dios no estaba respondiendo a su clamor, por qué Dios no estaba respondiendo a su ayuno. Y es interesante lo que Dios le responde al pueblo acerca del ayuno en Isaías 58, del 2 al 3. Dice Isaías 58, que me buscan cada día, que quieren saber de mis caminos, y este es el reclamo de Dios. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Y Dios mismo le da la respuesta. Y les dice, he aquí que en el día que ustedes ayunan, buscan su propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. Es muy interesante ver esto. Ayunan, versículo 3, buscando sus propios gustos. En otras versiones dice para satisfacer sus propios deseos. Y buscan a Dios en ayuno y le preguntan a Dios, y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿por qué nosotros ayunamos y Dios no nos responde? Porque muchas veces ayunamos y pareciera que Dios se queda callado ante nuestra petición. Y Dios le dice, como gente que hubiese hecho justicia, fíjense que dice, me buscan cada día, o dicen que me buscan cada día, dicen que quieren saber de mis caminos, como personas que hacen justicia, como personas que no han dejado la ley del Señor. Y eso es supremamente interesante, supremamente, digamos, confrontacional. Porque muchas veces queremos que Dios nos responda, pero estamos haciendo muchas injusticias. Queremos que Dios nos responda, pero en realidad no estamos viviendo bajo los mandatos y los preceptos de Dios. Y hacemos según nuestra voluntad, y hacemos según lo que nosotros creemos, y hacemos según lo que es nuestro parecer. Y Dios le dice, como si no hubiesen dejado mi ley. Como si fuera que hacen justicia, claman a mí y me dicen, ¿por qué no nos escuchaste? Y la respuesta de Dios es, no escuchó. ¿O por qué no estaba escuchando? Porque el ayuno que estaban haciendo era para buscar, ¿qué dice la Biblia? Su propio gusto. Su propio gusto. ¿Cuál es entonces el objetivo del ayuno? ¿Por qué nosotros, los cristianos, qué buscamos o qué debemos buscar cuando ayunamos? Un mejor salario, un mejor sueldo, una mejor condición, una situación. ¿Qué debemos buscar nosotros cuando ayunamos? Si entendemos lo que el Señor nos está diciendo, dice, porque en el día de su ayuno buscan su propio gusto, debemos dar la vuelta en la moneda y entender que cuando ayunamos, entonces no es para buscar nuestro propio gusto, sino es para buscar hacer lo que realmente le agrada a Dios.
Es decir, cuando nosotros ayunamos, o el objetivo del ayunar, de qué buscamos al ayunar, debe ser que Dios sea glorificado en nuestra vida. Cuando nosotros ayunamos o nuestro ayuno va enfocado a satisfacer nuestra propia avaricia, cuando nuestro ayuno va enfocado a satisfacer, ¿cierto?, nuestros propios deseos, querido hijo de Dios, muchas veces el ayuno se te vuelve una carga. El ayuno se te vuelve una carga. Cuando solamente creemos que debemos ayunar por alguna necesidad, también estamos equivocados. Porque cuando ayunamos debemos buscar que Dios sea glorificado en nuestra vida. Ese es el objetivo del ayuno. Volver el corazón a Dios y hacer delante de Dios lo que es justo, lo que a Él le agrada. Cuando nosotros entendemos esto y visualizamos el ayuno que agrada a Dios, como dice Isaías 58, nos desenfocamos de nosotros mismos y enfocamos la visión del ayuno en pos de Dios. Mire, yo no comprendía esto. Yo no comprendía que el propósito de qué buscamos al ayunar debería ser el que Dios sea glorificado en nosotros, en que cada día nuestro carácter sea formado al carácter de Dios, en buscar la santidad, es decir, morir a nuestro ego a través del ayuno para que Él sea glorificado en nuestra vida. Yo no entendía esto. Y yo decía dentro de mí, lo confieso públicamente, yo decía, yo no ayuno si no hay una necesidad. Ese era mi pensar, ¿cierto? Yo no tengo necesidad de ayunar. Yo decía, porque no estoy pasando por una necesidad, porque no estoy pasando por una enfermedad, porque no estoy pasando por un dolor emocional, entonces no tengo la necesidad de ayunar. Porque malentendía que el ayuno era solamente si es que había un problema, una dificultad, una enfermedad o una situación grave. Pero cuando me cae esta ficha a mí, hoy cuando me cae esta ficha y entiendo que el ayuno no es para satisfacer mi necesidad ni mi ego, sino es que para Dios, que Dios sea glorificado en mi vida, entonces miramos de otra forma el ayuno. Y nosotros debemos mirar al ayuno desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros encontramos los ejemplos en la Biblia, por ejemplo, de Moisés, ¿cómo ayunó Moisés? ¿Con qué propósito ayunó Moisés? ¿Con qué propósito ayunó Daniel? ¿Cómo fue el propósito de la oración de Josafat en el ayuno que convocó Nehemías? Jesús, antes de iniciar su ministerio, ayunó para que Dios sea glorificado. La iglesia, ¿por qué ayunaba? Para ver la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado también. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, yo como cristiano, ¿por qué ayuno? ¿Me es una carga? ¿Me es pesado? ¿O me es un deleite? Porque sé que cuando ayuno, estoy buscando que Dios sea manifestado a través de mi vida. Como iglesia, porque este es un ayuno que convocamos a toda la iglesia. Es un ayuno que decidimos, vamos a apartar lo que queda de estos 6 meses para que Dios se glorifique en nuestra vida y en nuestra iglesia. Para eso nosotros lo llamamos ayuno de consagración. Somos consagrados a Dios. Todo lo que vamos a hacer, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ministerio, todo lo que hacemos, lo que somos, lo que queremos, lo que estamos diciendo es, este ayuno, Señor, es para decirte, todo esto que queda de estos 6 meses es para tu gloria. Y como iglesia, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Cuál es el objetivo de ayunar como iglesia? ¿Para que haya más diezmo?
para que más personas vengan a la iglesia, o nuestro objetivo como ayuno que glorifica, que busca agradar a Dios, debe ser para que Dios sea glorificado, para que Dios sea glorificado en nuestra iglesia, para que Dios sea glorificado en medio del que camina en santidad y en obediencia a la palabra de Dios, para que nuestra iglesia cada día pueda caminar en la luz de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué buscamos al ayunar? Es la pregunta y la gran interrogante que nosotros debemos hacernos. Ahora, ¿por qué debemos ayunar nosotros los creyentes? ¿Por qué es, no diría camisa de fuerza, pero es un llamado muy importante hacia nosotros los cristianos? ¿Sabe por qué? Porque hay una batalla espiritual. Porque hay una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual no se ganan con herramientas terrenales. Porque hay fuerzas espirituales que buscan destruir al cristiano, que buscan destruir la familia del cristiano, que buscan destruir la labor y destruir el fruto del esfuerzo del cristiano. Porque hay fuerzas espirituales que quieren que la iglesia del Señor viva en pecado y en oscuridad. Porque hay fuerzas espirituales que quieren destruir el matrimonio del creyente. Y el ayuno es el arma. Por eso Mateo 17, 18, el Señor nos habla un poco al respecto. Con este relato que nos hace acerca del joven endemoniado, donde dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano en aquella misma hora. Recordemos este pasaje que nos muestra que este hombre trae a su hijo y se arrodilla delante de Jesús y le dice, he traído varias veces y tus discípulos no pudieron echarle al demonio. Entonces Jesús llama, viene y se postra ante Jesús y Jesús ordena al demonio que salga y el demonio sale. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano en aquella misma hora. Y esto es lo interesante porque después vienen los discípulos y le dice, los discípulos viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Fíjense qué interesante es porque en pasajes anteriores, en la misión de los 12, en la misión de los 70, Él les da autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos, pero en esta situación no pudieron hacerlo. Entonces, por eso los discípulos le ponen aparte al Señor y le dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y Jesús le da dos razones bien interesantes. Primero, por vuestra poca fe. ¿Cierto? Por vuestra poca fe, porque de cierto Diego, que si tuviese fe como un grano de mostaza, diríase a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Querido hijo de Dios, hay situaciones que con la fe, tú puedes sobrellevar, que poniendo en acción tu fe, puedes superar. Pero hay situaciones que aparte de tu fe, vas a necesitar la fuerza del Espíritu Santo. Porque hay situaciones que son espirituales. Por eso Jesús le habla acerca de la fe para mover montañas en situaciones específicas. Pero este género, y está hablando de un género espiritual, no está hablando de una situación terrenal, está hablando de una situación espiritual. Este género espiritual no sale sino con oración y con ayuno. Querido hijo de Dios,
Si nosotros ayunamos hoy, primero entender la intención de nuestro ayuno. Que Dios sea glorificado, ya nos quedó claro. Segundo, porque es el llamado a ayunar de los creyentes, porque hay una lucha espiritual, hay un género espiritual que no sale simplemente con tu buena actitud, que no lo vas a ganar simplemente con tu fuerza humana, que no lo vas a ganar simplemente con tu valentía, con tu coraje o con tu gallardía, o con tu temperamento, o con tu carácter, o con la mucha plata que tengas en el banco. No lo vas a ganar, porque hay un género que es espiritual, que solamente lo podés derrotar o resistir con oración y con ayuno. Porque la oración y el ayuno es lo que da poder verdaderamente al cristiano. Por eso nosotros estamos llamados, querido hijo de Dios, a ayunar mucho más en este tiempo. Porque hay fuerzas espirituales detrás que quieren, los que son padres aquí, que quieren destruir a tus hijos. Y muchos padres piensan, ¿cierto? Que con simples palabritas o con simples pañitos de agua fría van a proteger a sus hijos de todo lo que se está levantando espiritualmente para matar y destruir. Porque hay una fuerza espiritual que quiere destruir tu matrimonio. Porque hay una fuerza espiritual que quiere desequilibrarte emocionalmente. ¿Por qué ustedes piensan que hay tantos cristianos depresivos, deprimidos, estresados, enfermos? ¿Saben por qué? Porque no tienen fuerza espiritual. Porque su fuerza espiritual es pobre. Pobre. Qué pena con las personas que piensen lo contrario. Porque hay una verdad bíblica. Hay una verdad bíblica. Hay cristianos que tú los ves y ni siquiera te dan ganas de vivir, pero se dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque tienen poca fuerza espiritual. No tienen fuerza espiritual para luchar porque ese género no sale, no se va, no huye, sino es con oración y con ayuno. ¿Y sabe qué es lo peor? No se dan cuenta. Hay personas que salen de una para entrar en otra. Salen de una situación para entrar en otra peor. Yo le llamo tragemis, le solemos decir nosotros, porque de tragedia en tragedia. Muy por lo contrario a lo que dice San Juan. Yo he venido para darte vida y vida abundante. El otro sí vino para matar, para destruir. Pero hay cristianos que no. Y tú miras sus vidas y son vidas pobres de oración. No se congregan. Cero Biblia, cero Biblia. Les da lo mismo, ¿cierto? Cualquier cosa, porque cero Biblia. Cero vitalidad espiritual. Como dice esa canción, ojerosos, cansados y sin ilusiones, apáticos, sin ganas de vivir. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza espiritual. No hay fuerza espiritual. Mire, yo decía aquí cuando hacía este tema, hay este género espiritual, tú no lo vas a poder derrotar, ni expulsar, ni alejar de tu vida si te congregas cada 22 días. ¿Cómo lo vas a hacer? Este género que es espiritual le hace creer al creyente, que él tiene la razón.
Hace poco veía un meme, un meme que decía, ¿cómo es que se me dio tanta risa ese meme? Lo compartió, creo que Coalición por el Evangelio, algo así, una de las páginas que, 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 que publicó ese meme. Y ese meme decía lo siguiente: yo no necesito congregarme, yo oro en mi casa, porque la iglesia soy yo. Y abajo decía, a Satanás le encanta esto, a 130 de demonios le gusta. Porque así está la iglesia, así está el cristiano, sin fuerza espiritual para librar batallas. La iglesia está llamada a ayunar, porque hay cristianos que están cayendo en engaño y el lazo del diablo. Hay cristianos que están cayendo en oscuridad sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual te lo da el ayuno y la oración. Por eso nosotros debemos ayunar. Por eso nosotros debemos buscar a Dios. Entiende, querido hijo de Dios, que si tú no le educas a tus hijos en los caminos del Señor, hay uno que sí se está preocupando por adoctrinarles y educarles. Hay uno que sí se está preocupando y mucho se está preocupando. Entiende que si hay un problema en tu matrimonio, hay alguien detrás de tu esposo o de tu esposa que quiere destruir tu matrimonio. Y la oración y el ayuno no debe ser, Señor, cambia. Ayuno para que mi esposo cambie. Ayuno para que mi esposa cambie. Ayuno para que, porque mis hijos son rebeldes. No, esa no es la oración. No, esa no es el ayuno. El ayuno debe ser, Señor, yo ayuno para que tú te glorifiques en la vida de mi esposo, de mis hijos. Para que ellos te conozcan y puedan glorificarte con su vida en tus caminos, para que ellos puedan andar en tus caminos. Por esa razón ayuno. Para que tu nombre sea glorificado en él, o en ella, o en ellos. Entonces, querido hijo de Dios, estamos librando una batalla espiritual muy fuerte. Debemos centrar nuestras fuerzas en lo que realmente vale y vale la pena. El poder del ayuno. El poder del ayuno. Nosotros debemos entender, ¿cierto?, que hay muchas, como decíamos recién, situaciones espirituales en nuestra vida. Detrás de cada situación de nuestra vida. Y no lo vamos a poder vencer con ninguna fuerza humana. Solo en el poder del Espíritu Santo. No podrás vencer la tentación. No podrás vencer la tentación sin oración y en ayuno. ¿Por qué el cristiano cae en tentación? Porque no tiene una vida de poder, de oración y ayuno. No vas a poder resistir al maligno sin oración y ayuno. No vas a poder librar una lucha espiritual sin oración y sin ayuno. Para que poder terminar, querido hijo de Dios, este tiempo, nosotros debemos saber que el ayuno de consagración o cualquier otro ayuno que tú decidas hacer de aquí en adelante, lo tienes que hacer para fortalecerte en el poder de su fuerza. Lo tienes que hacer con la sola intención de que Él sea glorificado en tu vida. El ayuno que debes hacer es buscar que Dios muestre su voluntad en tu vida para que busques la santificación y la alabanza y la gloria sean para Él. Vamos a terminar entonces en oración
este tiempo, que realmente sea como lo hemos visto, un tiempo que haya agradado al Señor. Algunos lo hicieron un día, otros los 3 días, algunos lo hicieron parcial, otros total, algunos han hecho ayuno de Daniel, no importa, algunos han hecho ayuno de actitud por prescripción médica, no importa cuál haya sido. Lo que importa es la intención. De volver nuestro corazón hacia Dios, de decirte a ti, Señor, seas tú glorificado en medio de nuestra vida. Este ayuno nos sirva para arrepentirnos de nuestros malos caminos, devolver nuestro rostro a ti, Señor, y que tú, conforme a tu misericordia, nos escuches. Porque anhelamos, Señor, anhelamos que tú seas glorificado en medio de nosotros. Anhelamos que este ayuno, Señor, haya sido agradable a ti. Siga para fortalecernos en el poder de tu fuerza. Porque no es con ejércitos, dice el Señor, es con mi Santo Espíritu. Para que podamos, Señor, en esto que queda del año, estos 6 meses que van a quedar del año, podamos vivirlo buscando tu gloria en nuestra vida. Podamos entender que no necesitamos, Señor, una necesidad para ayunar, sino que debemos ayunar porque la intención de nuestro corazón es que seamos santificados en ti. Ayunamos por ser una iglesia, Señor, que te agrade, que te glorifique, que ande en tus caminos. Que los que están, Señor, que los que están firmes en ti puedan seguir creciendo espiritualmente. Ayunamos en este tiempo y oramos por aquellos que han caído en lazos del diablo o que están en oscuridad espiritual. Aquellos que están sin fuerza espiritual, hoy oramos por ellos, señores, para que tú te levantes en medio de tu pueblo. Hoy ayunamos, Señor, y consagramos este ayuno a ti para que podamos ver tu gloria y tu poder en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, Señor. Ayunamos para que cuando venga la batalla espiritual podamos estar firmes en el día malo, podamos resistir y podamos terminar el día de pie, cantando victorias a tu nombre, en el poder de tu fuerza. Por eso ayunamos, Señor. Que el ayuno que hemos hecho hoy sea agradable a tus ojos. Que tú mires la intención de nuestro corazón de no satisfacer nuestras necesidades. Como lo decías en Isaías 58, Señor. Que cuando ayunemos no busquemos nuestros propios gustos, sino que cuando ayunemos lo hagamos haciendo justicia, lo hagamos meditando en tu ley y haciendo lo que a ti te agrada. Gracias por este tiempo, Señor. Sin tu presencia no podríamos ser, porque una iglesia sin oración, sin ayuno, sin adoración, sin alabanza, sin palabra de Dios no es iglesia. Puede llamarse cualquier otra cosa, pero la iglesia es la que busca agradarte a ti, Señor. Eso es lo que hemos buscado estos 3 días. Que tu nombre sea glorificado. Damos gracias por este tiempo. No queremos
terminar, Señor, sin dejar de orar por aquel que está llorando, por aquel que está sufriendo, por aquel que está pasando por una necesidad, Señor, por una enfermedad, por una situación difícil, que tu mano de amor se extienda sobre sus vidas, que tengas misericordia de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo les fortalezca, les guarde, les bendiga, les proteja siempre, Señor. Que al que llora le puedas dar consuelo. Que al que está pasando por una enfermedad difícil les pueda dar la fortaleza y el milagro de la sanidad, Señor. Al que está débil, les levantes con el poder de tu fuerza. Y a nosotros no nos permitas caer. Porque tu palabra dice, el que crea está en firme, mire que no caiga. A nosotros solamente te pedimos, Señor, sosténnos con tu mano de amor. Y no permitas que nos desviemos del camino de tu verdad, ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos en santidad de la verdad, en obediencia a tu palabra, Señor, buscando en nuestro corazón y como iglesia glorificarte solamente. Te doy gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de los que han podido estar. Bendice a cada uno de los que tampoco no nos pudieron acompañar, pero de todas maneras, bendícelos en sus hogares, nuestras familias, nuestros hijos, los matrimonios, los jóvenes, todo, Señor. La labor de nuestras manos, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Te decimos, estos 6 meses que restan del año, sea con tu bendición, con tu cuidado, con tu protección sobre nuestra vida. Esta oración te la hemos hecho en el nombre que es sobre todo nombre. Nombre que tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el poderoso, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, familia.